Tenía también Salomón 70,000 que llevaban las cargas y 80,000 cortadores en el monte, sin los principales oficiales de Salomón que estaban sobre la obra, 3,300, los cuales tenían a cargo el pueblo que hacía la obra. Y mandó el rey que trajesen piedras grandes, piedras costosas para los cimientos de la casa y piedras labradas. Y los albañiles de Salomón y los de Hirán y los hombres de Gebal cortaron y prepararon la madera y la cantería para labrar la casa. En el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Jehová. Dice que comenzó a edificar la casa de Jehová. Señor, te adoramos. Señor, te alabamos. Santifica nuestros labios, nuestros corazones, nuestra vida, Padre. Llénanos de tu gloria, llénanos de tu paz, de tu gozo, de tu presencia. Danos la sabiduría, la autoridad, el poder para expresar tu palabra de una manera clara y contundente. Señor, te exaltamos y te bendecimos, Padre. Llénanos de tu presencia, de tu gloria y de tu bondad, Padre. Mi alma te alaba, Señor. Mi alma te engrandece. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Amén. Pueden sentarse adorando a Dios. Dice, tenía Salomón 70,000 personas que llevaban las cargas y 80,000 cortadores en el monte. Mire, la cantidad de gente involucrada para hacer el templo. El primer templo para el creador del universo. Una cantidad muy numerosa. Su función era cargar los materiales. Y otros eran cortar los árboles y también la labor de preparar las rocas, las piedras, darle la forma. Es decir, que había un trabajo arduo para hacer el templo, la casa de Dios. Y el templo es la morada de Dios. Es el lugar donde Dios va a habitar. Y vemos que hacer este templo demandó un esfuerzo muy grande. Ese templo no se iba a hacer solo. Es verdad que Dios tiene el poder de hacer todo. Dios puede decir una palabrita y aparece el templo construido. Pero ese templo no se iba a edificar así. Dios quiere involucrar a los hombres para que ellos tengan el honor, el privilegio, el gozo, el sacrificio de hacer la casa de Dios, de edificar el templo. Dios no necesita de nosotros. Ninguno de nosotros somos indispensables. Porque Dios puede hacerlo todo sin necesidad de ayuda de nadie. Pero a Dios le ha placido involucrarnos a nosotros en su obra, para que nosotros de una manera o de otra podamos contribuir en edificar su obra, su casa. Gloria al Señor. Por eso que uno no debe sentirse aburrido, fastidiado,
que por qué tengo que hacer yo la obra de Dios, por qué tengo que sacrificarme. Hay quienes se quejan. Imagínense la cantidad de personas, como dice acá, 70,000, 80,000, con herramientas, sudando, trabajando, en el calor, en el frío. Y habría gente ahí que se quejase, que estaban molestos, fastidiados, por supuesto que sí, porque siempre los hay. Pero de seguro, yo creo que la mayoría lo hacían con gozo, lo hacían con amor. Si a ti te toca hacer algo para Dios, te toca sacrificarte. Algunos hacen una cosa, otros hacen otra, otros otra. Pero lo importante es que todos estamos haciendo algo para Dios. Y lo que realicemos, hay que hacerlo con amor. Hay que hacerlo con regocijo. No fastidiado, no molesto, no quejándonos. Porque es para Dios. Un templo no se hace solo. El templo no se iba a hacer solo. Necesitaba el esfuerzo del pueblo de Dios. Y nosotros tenemos que esforzarnos para que luego Dios nos recompense. Cuando se culminase esta obra, ¿sabe cuál iba a ser el máximo galardón? Que Dios iba a descender. Su gloria se iba a manifestar. La nube de la gloria de Dios iba a estar en ese lugar. Es cierto que Dios está en todo lugar, pero Dios promete que iba a estar en ese templo de una manera muy especial. Y que la bendición de Dios en ese lugar iba a ser muy especial. El perdón de Dios, la respuesta de Dios iba a ser muy, muy especial. Pero para que ellos puedan gozar de tener la presencia de Dios de una manera más cercana, ellos no tenían que cruzarse de brazos. Ellos tenían que hacer una labor, esforzarse. Y nosotros, es verdad que todo lo que Dios nos da es por su gracia, por su misericordia, pero tampoco debemos de ser indiferentes y estar ociosos, paralizados. A nosotros nos toca hacer algo, nos toca sudar la gota gorda, hacer lo que Dios nos mande hacer, pero luego seremos recompensados, luego Dios nos va a bendecir, luego Dios nos va a premiar. Todos los grandes hombres de Dios, que Dios los bendijo, que Dios se acercó a ellos, que su presencia se manifestó, fue porque buscaron a Dios, fue porque se esforzaron. Uno no puede cosechar si no siembra. Uno no puede ver el resultado del trabajo si primero no trabaja. Hay quienes quieren que Dios esté muy cerca a ellos, que su presencia descienda sobre ellos, que Dios los sane, que Dios los bendiga, que Dios los prospere, que Dios... Pero no le buscan, no se esfuerzan, no trabajan, no luchan. Y uno tiene que luchar. Yo estoy seguro que Salomón diría, hacer este templo va a demandar mucho trabajo. Va a demandar cientos de miles de trabajadores. Va a demandar millones de horas de trabajo, costosísimos materiales. Pero luego va a haber una recompensa. Y es que Dios se va a contentar. Y Él va a estar en ese templo. Porque de nada vale hacer un templo si Dios no va a estar en ese templo. Puede ser un templo lujoso, con piedras preciosas, con obras de arte, con escultura, con una cúpula impresionante, altísima.
con un piso refinado. Pero ¿de qué vale si Dios no está en ese templo? Si los enfermos no se sanan, si los endemoniados siguen endemoniados, si los perdidos siguen perdidos, no sucede nada. Porque lo importante es hacer un templo donde Dios se va a manifestar, donde Dios va a obrar, donde Dios se va a glorificar, donde Dios va a hacer cosas poderosas. Y eso es lo más importante. Un templo donde Dios no está, eso no es templo. Hay muchos lugares en la tierra que le llaman templo, le llaman casa de Dios, pero Dios no está ahí. Y muchas veces en esos lugares lo que hay son demonios, espíritus inmundos. Y no sucede nada, nada bueno para la persona que está en ese lugar. Aún por el contrario, salen hasta endemoniados, perturbados, confundidos, deprimidos. Pero un lugar donde Dios está, aunque la construcción sea sencilla, aunque los materiales no sean lujosos, pero que Dios esté ahí, ese es un privilegio enorme, porque ahí hay bendición, ahí hay sanidad, ahí hay milagro, ahí hay maravilla. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dios es poderoso. Su nombre es poderoso. Su nombre es poderoso. Aleluya. Así que si queremos que Dios venga a nuestra vida, tenemos que esforzarnos, tenemos que trabajar, tenemos que sacrificarnos, tenemos que buscarle. Y dice, sin los principales oficiales de Salomón que estaban sobre la obra, 3,300, los cuales tenían a cargo el pueblo que hacía la obra, es decir, que eran como los jefes. Y mandó el rey que trajesen piedras grandes, piedras costosas para los cimientos de la casa. ¿Cuál casa? La casa de Dios. Piedras labradas. Y los albañiles de Salomón y lo dirán, y los hombres de Gebal cortaron y prepararon la madera y la cantería para labrar la casa. Vemos que Salomón tiene una cantidad de jefes, porque para hacer la obra de Dios hay que hacerlo en orden, hay que hacerla con organización, no puede haber un caos, tiene que haber necesariamente autoridades. Hay quienes quieren hacer la obra de Dios en desorden, no quieren respetar a ninguna autoridad, son insubordinados, son rebeldes, pero así no se puede hacer la obra de Dios. Tenemos que respetar a los que Dios ha puesto como nuestros jefes. Alguien le dice, no, yo no respeto a ninguna autoridad, yo solamente respeto a Dios. Pero eso es errado, porque en la tierra hay autoridades de todo tipo. No podemos trabajar si no respetamos la autoridad que Dios ha puesto. Entonces ahí se avanza. Pero si cada quien quiere hacer las cosas a su manera, a su forma, sería una destrucción, sería un desorden, una anarquía. Pero cuando hay un jefe que le dice, tú vas a hacer esta labor, y tú vas a hacer esta otra labor, y tú vas a hacer esta otra labor, se trabaja de una manera sistemática, se trabaja de una manera armoniosa. Y ahí cada uno da lo que ha hecho, juntamos todo y podemos edificar. Pero tenemos que respetar las autoridades. Y tenemos que obedecerle. Y tenemos que hacer caso.
Hay quienes no hacen caso, porque están llenos de soberbia, porque no han aprendido a trabajar en organización. Y aquellos que hacen eso acaban mal. Adorado sea Dios. Y para hacer el templo hace falta los materiales. Y lo primero que había que hacer son las bases, los cimientos. Y para hacer los cimientos, las bases, se necesitaban los materiales precisos. Piedras grandes, no piedrecillas, piedras grandes, piedras fuertes, que tuviesen las características para sostener todo ese edificio, que iba a pesar un montón de toneladas. En el ámbito espiritual es igual. Uno, si quiere volverse un hijo de Dios, que tu familia sirva a Dios, que tus hijos respeten la palabra de Dios, hay que empezar por las bases. Primero es lo primero. Usted no puede construir un edificio empezando por el último piso de arriba. Usted no puede construir un edificio levantando primero las paredes. Lo primero que se hace son las bases. Lo primero que se hace son los cimientos. Y tienen que ser buenos cimientos. Cimientos fuertes. Cimientos grandes. Cimientos sólidos. Cimientos bien colocados. Uno no puede colocar el cimiento en cualquier lado. Tiene que colocarlo donde dice el plano. No puede ser demasiado profundo ni demasiado superficial. Tiene que estar en el lugar adecuado. Todo tiene que respetar un orden, un programa. En el ámbito espiritual sucede lo mismo, hermano. Si tú quieres ser un templo vivo, porque nosotros somos templo del Espíritu Santo, para que este templo que somos nosotros no nos caigamos, no nos derrumbemos y sigamos fieles hasta a la meta, porque qué triste ver cristianos que caen en pecados asquerosos, cristianas que se arruinan, que se derrumban, se desploman. Es como ver un edificio de 7 pisos que de repente se resquebraja y se cae. Y todo es un asombro. Todo el mundo dice, pero mira qué tragedia, mira qué dolor, qué lamento. Estaba tan arriba, estaba tan bien y se desplomó. Y ningún edificio se desploma por la nada. Ha habido una causa, ha habido una razón. La gente le llama accidentes, pero en sí los accidentes no existen. Siempre todo lo que sucede, que es trágico, es por alguna causa, por un mal diseño, por un mal material, por irresponsabilidad, por negligencia. Algo sucedió, algo aconteció. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y cuando se hace un edificio con malos cimientos, se va a caer. Cuando venga el temblor, cuando venga el viento, el peso, la lluvia, se va a caer. Porque no tiene piedras grandes, porque no tiene la profundidad, porque esas piedras no eran lo suficientemente fuertes, porque no tenían el tamaño, la forma, porque no las colocaron donde debieron colocarlas. Si usted quiere mantenerse fiel a Dios, tiene que tener buenos cimientos. Y el cimiento principal es Jesucristo. Y para que tu familia, para que tu hogar no se destruya,
Para que tu matrimonio perdure, tu matrimonio tiene que estar cimentado en Jesucristo. Tu familia, tu hogar, tiene que estar cimentada en Jesucristo. Si en tu casa está Jesucristo, si en tu hogar está Jesucristo, si en tu vida personal está Jesucristo, y Él tiene el primer lugar, no habrá nada en esta vida que te pueda derribar. No habrá nada en esta vida que derribe tu familia, que derribe tu matrimonio. Nada habrá. Si tu matrimonio está por destruirse, es porque Jesucristo no está en tu casa. Y cuando uno hace los cimientos de la vida, tiene que ser buen cimiento. El cimiento de la moral es como una roca poderosa, fuerte, porque en tu casa hay moral, porque en tu vida hay moral. Pero si hay inmoralidades, hay cosas sucias, tu casa se va a caer, tu vida se va a caer. Muchos se han caído por eso, porque no tuvo cimiento de moralidad, y por eso que caen en prácticas sexuales asquerosas. Y cuando cayó en eso, se cayó. Hay otros que no son honestos. Su hogar, su familia no ha sido formada con esos valores, esos principios. Usted tiene que reunir a su familia, reúna a sus hijos y dígale a sus hijos, esta familia, para que se mantenga fuerte, sólida y para que sea un templo, porque tu familia tiene que ser un templo, tu casa tiene que ser un templo, porque si no es un templo, Dios no va a morar ahí, Dios no va a habitar ahí. Tu matrimonio tiene que ser como un templo. Tu propio cuerpo, tu propio ser, tiene que ser un templo. Es necesario hacer un templo para que Dios habite en medio nuestro. ¿Quieres que Dios habite en ti? Pero si tú todavía no eres un templo, es como que Dios te dice, tú quieres que yo me acerque a ti, tú quieres que yo more en ti, pero primero arréglate, prepárate, para que yo sea un templo, para que yo pueda descender en ese templo. Adorado sea Dios. Esto era como que Dios le decía a Salomón, si tú quieres que yo descienda, tú quieres que yo esté de una manera especial, entonces hagan el templo. No, pero es muy costoso, muy difícil, muy sacrificado, pero ese es el precio de la bendición. Y qué lindo que Salomón y los hombres de Dios de aquella época dijeron, vale la pena, vamos a buscar las piedras, vamos a darle la forma a las piedras. Y en verdad, darle la forma a las piedras, hermano, y todavía las piedras tenían que encajar la una con la otra. Y eso es un trabajo duro, lento, muy minucioso, para que una piedra pueda acoplarse a la otra. Y eso las hace más sólidas. Pero hay que hacer un trabajo, hay que hacer una labor. Adorado sea Dios. Usted tiene que reunir a sus hijas, a sus hijos, y decir, aquí en esta casa tiene que habitar Dios. Y para que Dios habite en esta familia, hay que hacer bases. Y esas bases, número uno, se acaba las borracheras de esta casa. Se acaba el alcohol, las drogas en esta casa. Se acaba el tabaco en esta familia. Se acaba la pornografía en esta casa. Se acaba la música inmoral en esta casa. Se acaban los programas de televisión asquerosos en esta casa. Vamos a poner el cimiento de la justicia, el cimiento de la moral, el cimiento de la verdad, el cimiento de la Biblia, el cimiento del amor, el cimiento del esfuerzo,
el cimiento de la sinceridad. Y cuando hay una familia que tiene esos cimientos, porque hay familias que tienen buenos cimientos, el cimiento del respeto. Hay familias que los hijos insultan a su papá. La hija le falta el respeto a su mamá. ¿Qué es eso, hermano? Y luego está que llora, ay Dios mío, ¿por qué mi hogar está destruido? ¿Por qué mi hija es una diabla? ¿Por qué mi hijo es un rebelde? ¿Qué cimientos usaste en tu casa? Hay padres que han educado a sus hijos de una manera equivocada. Le han permitido de todo. Los hijos hacen cosas inmorales, cosas sucias, porque usted le respalda, porque usted no lo corrige, porque no lo disciplina. Porque los hijos dicen, mi mamá me apaña, o mi papá me apaña, me consiente. Y la hija trae hombres a la casa, el hijo mete mujeres a la casa, hasta en la misma casa hacen inmoralidades. En esa casa no hay respeto, en esa casa no hay moral. Una joven me escribía y me decía, pastor, no sé qué hacer, porque mi hermano se ha metido en un dormitorio con su enamorada. ¿A qué? ¿A mirar las estrellas? No, eso es para hacer cosas sucias. Pero ¿cómo en una casa va a haber eso? En esa casa no hay pudor, en esa casa no hay respeto, no hay moral. Por eso que ese hogar se va a venir abajo. En tu casa tiene que haber valores, en tu hogar tiene que haber principios. Tú tienes que convertir tu casa en un templo, es decir, en un lugar sano, un lugar donde haya pureza. Qué horrible que el hogar sea sucio, que todo sea asquerosidades, maldición, hasta brujería. Para hacer el templo había que usar piedras grandes, piedras fuertes, porque a veces usted tiene principios, pero tus principios son muy débiles, son muy pequeños, cualquier cosa lo destroza. Pero el día de hoy, lleve bloques de moral a su casa, lleve bloques de justicia a su casa. Diga, porque hay que ser sincero, hermano. Hay quienes no reconocen que su hogar está derrumbado. ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Cómo están tus hijos? Y a veces uno no quiere reconocer. Eso usted se ha dedicado mucho a tantas cosas y no ha sabido educar a sus hijos. No ha sabido hablarle en su debido momento. Ha dado malos ejemplos. Es como que la construcción está caída, está hecha a escombros. Y lo que hay que hacer es remover todo ese escombro y empezar de nuevo a hacer base. Y lo primero que hay que hacer es que Cristo esté en esa familia, que el Señor esté en esa casa. Dile a todos tus familiares, desde el día de hoy, este lugar se convierte en un templo. Aquí ya no va a ser un nido de ratas, ni de serpientes, ni de demonios. Aquí va a ser diferente, aunque tu casa sea sencilla, aunque tu casa sea de maderita sencilla, o de barro, de adobe, pero tu casa tiene que ser un lugar agradable. Qué lindo que Dios esté en tu casa. Qué maravilloso llegar a tu casa, entrar a tu casa y que Dios esté ahí. Y que Dios se pasee por tu dormitorio y que el Señor esté ahí. Pero para eso hay que limpiar la casa de inmundicias. Hay que sacar esa figura de mujeres desnudas. Hay que sacar esos símbolos de brujería. Hay que cambiar todo ese tipo de cosas y poner cosas diferentes. Y cuando la familia llegue, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Tú le puedas decir, yo y mi casa servimos a Jehová.
Versículo 18. Y los albañiles de Salomón y los de Hirán y los hombres de Gebal cortaron y prepararon la madera y la cantería para labrar la casa. Es decir, que hay que buscar los materiales. Por eso que todos ustedes vienen al templo y muchos otros nos escuchan a través de la televisión, del internet, escuchando la palabra de Dios. Mucha gente nos escribe y nos dice: pastor, estamos aprendiendo cosas que nunca habíamos aprendido, cosas buenas, cosas edificantes, y estamos recibiendo esas herramientas, esos materiales, y lo estamos usando ahora en nuestro matrimonio, lo estamos aplicando a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestra vida personal, y estamos dándonos cuenta que estamos mejorando, que estamos avanzando. Es bueno, sigue enriqueciéndote con esta palabra, sigue llenándote con estos consejos, con estos valores. Nosotros no venimos a la casa de Dios a hablar tonterías ni a perder el tiempo. Venimos a aprender, venimos cada uno a recibir nuestra porción, venimos a llevar la madera, a llevar las piedras labradas, y con esas piedras que Dios te da cada día, y esa madera, esos materiales, esas enseñanzas, esos consejos, tú llevas a tu casa y no lo tiras al rincón, lo usas para con tu familia, y vas a ver que tu familia va a ser transformada, tu familia va a ser bendecida. Pero hay quienes llegan a su casa y se quedan mudos. No hablan nada, no enseñan nada, no aconsejan nada. Y hay otros que no hacen nada. Aprenden tanto, pero no lo aplican. Y lo que usted escucha es para que lo ponga en acción. Hay quienes lo que oyen, lo que aprenden, se lo aplican a ellos mismos primeramente. Y luego a los demás. Muchas esposas dicen: ay, pastor, ore que Dios cambie a mi esposo. ¿Y por qué no cambias tú primero? Tú como mujer eres la primera que tiene que cambiar. ¿Quieres que cambien tus hijos? Pero primero tienen que cambiar los padres. Y cuando los padres cambian, los hijos cambian. A veces papá es una buena influencia en la casa. A veces papá lleva la buena madera a la casa. Lleva las buenas piedras para edificar una familia sólida y bendecida. Pero la que bota la madera es la esposa. La que saca las piedras de esos buenos consejos es la propia esposa. Y por un lado el esposo se esfuerza por levantar la familia, y por otro lado la esposa derrumba todo. Y le dice a los hijos: no hagan caso a su papá, se ha vuelto loco, es un fanático, no le hagan caso. Y por un lado se edifica y por otro lado se destruye. Pero eso no puede ser así. Tiene que haber un cambio en casa. Hay que llevar la buena madera. Hay que llevar la buena piedra. Hay que llevar los buenos materiales. Y yo sé que en este lugar Dios nos da buenos materiales. Capítulo 6, versículo 1. En el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes que se llama Sif, que es el mes número 2, comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová. Da la fecha exacta, el momento exacto de que se inició la obra, de que empezó la construcción. Yo me convertí en cristiano hace como 30 años atrás, más de 30 años. Allí empezó la obra de Dios en mi vida. Ahí Dios puso el cimiento principal, que es Cristo en mi vida.
Y cada día, cada enseñanza, cada consejo, cada reprensión, cada instrucción ha ido añadiendo piezas y más piezas del edificio espiritual. Y es por eso que hasta el día de hoy, aunque han venido huracanes, han venido tornados, han venido turbiones, han venido terremotos, la casa no se ha caído. Porque usé los materiales que Dios me dio. Y cuando tú haces las cosas con los materiales que Dios te dice, tu casa no se cae. Pastor, yo no quiero que mi hijo se corrompa, se pudra, se destruya. Enséñale lo que Dios te dice que le enseñes. Pero hay padres que lo que Dios le dice que le enseña a sus hijos, lo tiran a un costado y más bien buscan un librito por ahí de un psicólogo que está confundido, de un sociólogo que habla tonterías y prefieren esas enseñanzas raras, extrañas y hasta venenosas. Y eso es lo que usan para educar a sus hijos, porque desprecian la palabra de Dios. Pero todo aquel que valora la palabra de Dios y lo que se le enseña, dice eso es así, eso es correcto, porque tú no le vas a dar enseñanzas a Dios de cómo hay que educar a los hijos. La Biblia te enseña cómo hay que educarlos, qué cosas hay que transmitirles. Y si tú haces las cosas como Dios te dice, Dios te da una madera y tú la cambias. Dios te da una piedra y tú la botas y buscas otra. Por eso que tu casa se cayó. Porque hay algunos que se caen y otros que siguen en pie. ¿Por qué? Y a todos se le da el mismo material. ¿Cuánta gente que nos escucha ahí por televisión reciben el mismo mensaje? Pero hay algunos que se edifican con el mensaje. Ese mensaje los sana, le soluciona los problemas matrimoniales, los problemas personales, emocionales. Pero hay otros que no sucede nada y hasta están peores. Muchas veces sucede eso porque no hacen caso. No quieren usar los métodos que Dios le da. No quieren usar el consejo que Dios le da. Y dicen, no, eso no, yo voy a hacer mi manera. Haz a tu manera tu edificio y se va a venir abajo. Pero cuando uno construye como Dios dice, el Señor viene a morar. Y cuando Dios mora en tu familia, nadie lo va a derribar, nadie va a destruir, nadie va a hacer pedazos. Nada en este mundo le va a dar más estabilidad a tu familia que Dios. Eso es lo que va a hacer que tu familia y tu persona sea sólido, sea estable, sea fuerte y sea feliz. Dios. Llena tu casa de Dios. Habla de Dios. Ora. No tengas miedo, no tengas vergüenza. Hay quienes dicen, es que yo soy el único en mi casa convertido en cristiano, el resto no. Y me siento cohibido, me siento retraído y me escondo. No. Tú tienes que ser luz en tu casa. Tú tienes que ser lámpara en tu casa. Y que en tu casa se oiga de Dios. Adorado sea el Señor. Gloria a Dios. Pero ¿sabe qué? Uno puede hablar muchas cosas, escuchar mucho de Dios, pero uno tiene que tomar la decisión de empezar una nueva vida. Y decir, este cuerpo ha servido a la maldad, ha servido al pecado, esta mente ha servido al pecado, mis manos han servido al pecado, mis pies han servido al pecado, pero desde el día de hoy, este cuerpo, esta mente, estas manos, estos pies, va a servir a Dios. Ya no voy a ser un templo de inmundicia, un templo de maldad, un templo de corrupción. No, yo quiero ser un templo de Dios. Porque yo quiero que Dios esté aquí adentro.
quiere que Dios esté adentro. Y hay quienes en el pasado tenían a Dios adentro, pero su cuerpo, que era un templo, porque era santo, cuando se contamina, se ensucia, entonces Dios se aparta. Y entonces ya usted no es un templo de Dios, y te vuelves un templo de demonios. Y no hay nada más horrible que tu cuerpo se vuelva un templo de espíritus inmundos, donde reina el vacío, la tristeza, la melancolía, las perturbaciones. Pero ¿sabe qué? Que Dios es poderoso, que Dios puede cambiar todas las cosas, que Dios puede hacer un milagro en tu vida, Dios puede hacer un milagro en tu familia, Dios puede hacer cosas realmente maravillosas, porque Dios te puede restaurar. Y lo más maravilloso en la vida es que Dios habita en mi corazón. Dios habita en tu corazón. ¿Sientes a Dios en tu vida? Que Dios diga, porque Dios te observa. El Espíritu de Dios te mira, te observa y dice, me agrada cómo estás. Voy a habitar dentro de ti. ¿Sabe por qué? Porque he visto sinceridad en ti, porque he visto humildad en ti, y voy a entrar a tu casa. Usted entraría a una casa donde no es bienvenido, donde te dicen por la ventana, lárgate fuera, no te quiero ver, si vienes te voy a tirar piedras. ¿Usted entraría a esa casa? De ninguna manera. Pero si te dicen, bienvenido, bienvenida, ven, he preparado un banquete para ti, te voy a atender de lo mejor, me gozo, y quien te invita lo hace con sinceridad, entonces usted entra con alegría, con gozo. Dios quiere entrar a tu casa. Dice la Biblia en Apocalipsis, Jesús dice, yo estoy a la puerta y toco la puerta. Ábreme la puerta, y el que oye mi voz y me abre la puerta, entonces entraré a la casa y voy a compartir contigo. Y cuando el Señor entra a un lugar, ahí se queda y lo bendice. Y lo más maravilloso, hermano, qué sabroso es acostarte en la cama para dormir en la noche y saber que Dios está en tu corazón. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Gracias, mi Dios. Gloria a Dios. Y así como Salomón dijo, el día de hoy, en este mes, a esta hora, iniciamos la construcción. Tú también tienes que decidir y decir, en el día de hoy, en este año, en este mes, voy a convertirme en un hombre de Dios. Ya no voy a ser un vaso, un recipiente de cosas asquerosas, sino que yo quiero que Dios me use para cosas lindas, para cosas maravillosas. Hay mujeres que creen y hay hombres que creen que el cuerpo es para el sexo. Y es por eso que cuando visten, exaltan las partes sexuales de su cuerpo. Y siempre mirándose al espejo de una manera enfermiza y excesiva para ser más atractiva sexualmente hablando. Y se visten de una manera provocativa sexualmente hablando. Y tienen una vida sexual desordenada. Porque creen que lo más importante de su cuerpo es ponerlo al servicio del sexo. Pero eso no es verdad. La función más importante del cuerpo
es ser un templo para Dios. Versículo 2. La casa que el rey Salomón edificó a Jehová tenía 60 codos de largo, 20 de ancho, 30 codos de alto. Es decir, que tenía todo un diseño. Eso no se construyó así por construir. Primero se hicieron los planos. ¿Cuánto va a medir el largo, el ancho, la altura, las formas, los ambientes, las columnas, las estructuras, los materiales? Porque uno para edificar tiene que respetar un orden. Pastor, ¿y cuál es ese orden? ¿De qué manera yo debo de estructurar mi casa, mi matrimonio, pastor? Hay personas que me escriben y me dicen, pastor, tengo problemas matrimoniales horribles, frecuentes. ¿Qué me puede aconsejar? ¿Dónde puedo aprender? Yo quisiera, porque yo no quiero que mi matrimonio esté así. ¿Y sabe dónde está todas esas enseñanzas que te van a decir cómo debe de ser tu hogar, tu familia, tu matrimonio? En la palabra de Dios. Pero si tú quieres construir un hogar feliz, construir una familia feliz, tú mismo edificarte sin usar el plano, sin usar el diseño, sin usar los consejos de Dios, todo es una mentira. No vas a lograr nada, porque todo lo que hagas, aunque lo hagas con mucho esfuerzo, aunque te madrugues, se va a caer. No podemos edificar sin respetar el diseño de Dios. El matrimonio funciona cuando tú respetas el diseño de Dios. No, pastor, que yo soy mujer y yo soy la cabeza de mi hogar. Ese no es el diseño de Dios. El diseño de Dios es el que el varón es la cabeza del hogar. Salvo que el varón sea un perverso, un necio. Pero el matrimonio funciona, marcha hacia adelante, cuando respetamos los límites que Dios da, el modelo que Dios da. Y yo le digo, escúcheme todos los casados, tu matrimonio puede estar deformado, horrible, que da terror ese matrimonio y da pena. Pero cuando uno se somete al modelo de Dios, el Señor comienza a sacar del matrimonio lo que no sirve y a poner la madera espiritual que sirve y las piedras que sirven y la palabra y los consejos que sirven, y ese matrimonio, por muy arruinado que esté, se va a levantar. Pastor, mi matrimonio ya está acabado. Bueno, para ti estará acabado, pero para Dios no está acabado. Para Dios hay solución. ¿Pero cómo? ¿Cómo? Hay que sacar todos esos materiales con los cuales has construido tu matrimonio y sométete al diseño de Dios, al modelo de Dios. Versículo 3. Y el pórtico delante del templo de la casa tenía 20 codos de largo a lo ancho de la casa, y el ancho delante de la casa era de 10 codos. El pórtico de la fachada tenía todo unas dimensiones, tenía toda una forma, tenía que respetarse el orden. El pórtico tenía que ir donde le corresponde ir. Orden. ¿Sabe el gran problema en los matrimonios y en la familia? Que no hay orden. No hay quien ponga orden en la casa. Papá ordena la casa de una manera, mamá la quiere ordenar de otra manera, los hijos de otra manera. Es un desorden. Y lo primero que hay que arreglar en tu casa es el desorden que hay. Tiene que haber orden.
y poner las cosas en su lugar y corregir lo que haya que corregir y arreglar lo que haya que arreglar y pedir perdón cuando hay que pedir perdón. Porque hay quien el matrimonio no avanza porque falta algo. ¿Sabe lo que falta? Que tengas la humildad suficiente para decirle a tu esposa, perdóname. Porque cuando él lo haga, el rencor que tiene ella se va. Y a veces el rencor no se va porque no pedimos perdón. Y ese rencor que origina que uno esté malhumorado, que uno esté molesto, que reaccione mal. Y si pidiéramos perdón, pero de corazón, se pide perdón. Ella le pide perdón a él le pide perdón a ella. Y entonces, ahora todo cambia. Ahora viene el ánimo. Ahora sí se puede construir esa familia. Pero no construya sobre el agua. Hay madres que dicen, pastor, usted sabe cómo lucho yo trabajo, yo hago de todo para sacar adelante mi familia, mi hogar, pero no avanzo, pastor. Es como que estoy construyendo sobre el agua y como que coloco una pieza y se hunde. Y coloco otra pieza y se hunde. Y para conseguir esas piezas tengo que sudar, tengo que sacrificarme tanto, pero se hunde. ¿Por qué se hunde? Porque estás construyendo donde no debes de construir. Tiene que haber orden en tu casa. Ordena tu casa. Ordena tu matrimonio. Ponle orden a tus hijos. Pon disciplina en el hogar. Y a veces lo que falta es amor. Lo que falta es misericordia. O a veces lo que falta es más autoridad, más rigor. Pastor, ¿y cómo sé dónde poner y dónde sacar? Dios te lo va a enseñar. Porque todas las casas, porque todas las familias son diferentes. Hay familias que están en problemas y son un infierno. ¿Y sabe cómo se arregla la situación? Poniendo autoridad y carácter. Que papá se amarre los pantalones y que ponga todo en su sitio. Porque es muy blandengue el papá o la mamá. Pero hay familias que lo que hace falta para poner el orden y la bendición es que no sea tan autoritario. Es demasiado autoritario. Eres demasiado alterada y gritona. Y si tú cambias de eso, el hogar comienza a florecer. Adorado sea Dios. Y el pórtico, sobre todo, se usaba para darle belleza a la fachada. Y la fachada es lo primero que uno mira. Y cuando la fachada es bonita, cuando el pórtico es bonito, uno dice qué belleza, qué lindo. Hay pórticos que inspiran respeto, inspiran solemnidad. Pero cuando uno ve la entrada, que parece un mercado de último nivel, todo feo, todo sucio, eso no inspira respeto, hermano. Y nuestro hogar debe de inspirar respeto. Pero ¿cuántos de ustedes tienen hogares donde nadie respeta? Hasta se meten los vecinos de la calle y faltan el respeto en tu casa. Hasta entran vestidos de una manera incorrecta. No hay respeto. Nadie respeta a nadie. Todo es un caos. Y en una casa cuando no hay respeto, la puerta abierta, todo el mundo entra, todo el mundo sale, los hijos paran correteando en la calle, los hijos salen, tiran la puerta, se van, la hija abre la puerta, se va, el otro hijo abre la puerta, se va, y todo el mundo se va, salen a la hora que le da la gana, llegan a la hora que le da la gana, nadie en esa casa no inspira respeto, porque no hay una autoridad en esa casa que ponga el respeto.
Y no le estoy diciendo que usted se vuelva un amargado, un tirano, no. Porque usted puede ser una madre tierna, dulce, pero que se haga respetar. Si tú te has dado cuenta que nadie respeta tu casa, hay familias donde los hijos llegan a la casa borrachos. ¿Sabe por qué? Porque en tu casa no hay un pórtico que inspire respeto. ¿Cómo voy a llegar a mi casa borracho? Mi casa es sagrada. Mi casa no es un prostíbulo. Mi casa no es una cantina. Mi casa no es un nightclub. Mi casa es un templo para Dios. Los hijos llegan a la hora que quieren, se van a la hora que quieren, y llegan y hablan malas palabras. No dicen, ahí está mi mamá, ¿cómo voy a hablar estas groserías? No le interesa. Que esté la mamá, que esté la abuela, que esté el abuelo. Y en la casa todo el mundo habla groserías. Hasta el niñito también habla groserías. Esa casa no hay orden. Esa casa está llena de murciélagos. Pero cuando usted pone a Dios en esa casa en primer lugar, la gente dice, esa es la casa de mi abuela, es cristiana. Esa casa de mi tío es cristiano. Yo no puedo llegar a la casa. Esta casa inspira respeto. Dios está en esa casa. ¿Es así o no es así? Hasta los vecinos que son groseros, boca sucia, cuando van a tu casa no hablan malas palabras, porque saben que ahí está Dios. Y así tiene que ser tu casa. Gloria a Dios. Pero en la casa es todo gritería. Todo el mundo se grita, todo el mundo alza la voz. La hija grita, el hijo grita, le gritan a papá, le gritan a... ¿Qué es eso? Es una jaula de tigres. Y un hogar no puede ser así. ¿Qué es eso? ¿En qué hemos convertido nuestra casa? El hijo llega, mete una mujer y tiene sexo. La hija está con el enamorado en la sala, que le soba las piernas, que le agarra las caderas, delante hasta de los niños que están mirando ahí, como el enamorado la está sobando, manoseando a su hermana, a su tía. ¿Qué es eso? ¿Cuántos niños están traumados por lo que han visto en la casa? Por lo que papá llega borracho, con el pantalón que se le cae. Y el hijo dice, yo también. Y el hijo también llega igual. Y la hija dice, yo también. Y la hija se aparece. En la mañana llega. ¿Dónde ha estado toda la noche? Y llega toda mal peinada. Se fue a una fiesta. Y llega al otro día. Y llega hasta oliendo a trago. ¿Qué cosa se ha convertido tu casa? Y hay algunos que me están escuchando. Y les parece raro porque así es su casa. Así ha sido su familia. Así han vivido. De esa forma. Pero si no puede ser una casa. Gloria a Dios. Y peor ahí, la casa parece el rincón del box. Peleas, patadas, puñetes, insultos. Los hijos ven cuando el papá le pega a la mamá grita, tira los platos. Los hermanos se agarran como perro y gato a puñetazos. Hasta las hermanas se arrancan los pelos. ¿Qué es eso? Adorado sea Dios. El templo se hacía con todos esos detalles, el pórtico y todo lo demás, porque eso inspiraba cuando uno se iba acercando a Jerusalén y veías tremendas columnas, tremenda construcción, un pórtico enorme, maravilloso,
Eso inspiraba respeto. Uno decía, este es un lugar especial, este es un lugar sagrado. ¿Te das cuenta? Hay quienes dicen que los de afuera no importa, que el aspecto no importa, pero sí importa. Porque la gente te trata como te ven. Adorado sea Dios. Versículo 4. E hizo a la casa ventanas anchas por dentro y estrechas por fuera, para que pudiera entrar la máxima iluminación. Edificó también junto al muro de la casa aposento alrededor, contra las paredes de la casa alrededor del templo y del lugar santísimo, e hizo cámaras laterales alrededor. El aposento de abajo era de 5 codos de ancho, el de en medio de 6 codos de ancho y el tercero de 7 codos de ancho, porque por fuera había hecho disminuciones a la casa alrededor para no empotrar las vigas en las paredes de la casa. Es decir, que todo tiene un porqué. Todo lo que se hace es con un objetivo. No es hacer por hacer. Y nosotros, cuando tomamos decisiones, hermano, en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, no puede ser por capricho. No porque se me vino a la cabeza. Es por una razón. Ahí está el hermano Guaraca, es constructor. Y él sabe que cuando hemos construido este templo, había que hacer un cambio, había que mover algo de una pared, de una columna. Eso no era porque se nos vino a la mente, sino por una razón, por una buena razón. Y cuando uno toma decisiones, no puede tomar decisiones por tomarlas, porque no tiene nada que hacer. Todo tiene que tener un porqué. Y que eso que hagas, o ese cambio que hagas, sea para beneficiar, no para perjudicar, no para empeorar las cosas. A veces papá dice, bueno, vamos a hacer algunos cambios aquí en la familia, vamos a hacer esto y esto y esto. Y lo que origina es un destrozo. Antes de hacer cualquier ajuste en casa, hay que pensar por qué. Y hay que pensar si eso va a beneficiar o va a perjudicar. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Por qué lo vas a hacer? Hay quienes se emocionan, son apresurados. Y uno como padre, como madre, no podemos ser alocados. Uno tiene familia. Antes de hacer algo, piensa bien, consúltale a Dios, busca la dirección de Dios. Y aquí en el templo se hicieron aposentos, se hicieron diferentes ambientes. ¿Y todo eso para qué? Para que haya mejor orden, mejor administración, para que las cosas funcionen más. Porque hay quienes están juntos y están revueltos. Y no podemos estar revueltos. Cada cosa tiene que tener su lugar. Adorado sea Dios. Adorado sea Dios. Hay veces que en la casa no hay un orden, hermano. Y el hijo varón duerme con su hermanita. Y eso no es conveniente. Que el varoncito duerma con la mujercita. Quizá como cuando son muy bebitos, no hay problema. Pero cuando ya van creciendo, no es conveniente. Porque entre sexos opuestos se atraen. Y en muchos hogares no hay el orden de decir las mujercitas para acá, los varoncitos para acá. No hay ese orden. Todos están revueltos. ¿Y eso que origina muchas veces? Inmoralidades sexuales dentro de la casa, dentro de la familia. Porque no hay el orden. No hay los cuidados. Hay veces que hay que separar.
porque hay que proteger a unos de otros. Y muchas veces hay los hijos que se afectan psicológicamente cuando todos duermen revueltos. Y hasta en la misma cama duerme papá, duerme mamá y duermen los hijos. Y papá y mamá se unen sexualmente. Y los hijos se despiertan y se dan cuenta. Y eso no es saludable. Quizá los sexólogos modernos y endemoniados digan que al contrario eso beneficia. Eso no beneficia, hermano. Yo conozco de cerca casos de personas que sufren de desviaciones sexuales que les causan mucho sufrimiento. Y ellos mismos me cuentan que todo eso partió de que veía escenas sexuales de sus padres, porque dormían en la misma cama, o porque dormían en el mismo ambiente, en una cama al lado, y veían o escuchaban la sexualidad de sus padres. Y a veces hasta los hijos ven a sus padres y los hijos quieren imitar lo que sus padres hacen. Y el hijito le dice a su hermana, vamos a jugar como papá y mamá a los mariditos. Vamos a jugar a tener sexo. Y es por eso que se dan a veces violaciones, incesto y cosas horribles. Uno tiene que edificar con orden. En la casa tiene que haber orden, tiene que haber unión, tiene que haber confianza. No debe haber un espíritu tampoco de una malicia descontrolada, pero tampoco ser ingenuos. Porque el diablo es diablo y la carne es carne. Adorado sea Dios. Y aquí volviendo al tema, en el templo se hacían diferentes ambientes para que haya mejor orden, mejor cuidado, mejor respeto. Por eso es que se hacen ambientes. Y hay ambientes que se hacen justamente porque demandan mayor privacidad que otros. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Dice acá, versículo 6. El aposento de abajo era de 5 codos de ancho, el del medio de 6 codos de ancho, el tercero de 7 codos de ancho, porque por fuera había hecho disminuciones a la casa alrededor para no empotrar las vigas en las paredes de la casa. Y cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. Mire, esto que hemos leído es maravilloso. ¿Sabe lo que está diciendo? Los materiales los traían de zonas alejadas, quizás de muchos kilómetros, pero todos los materiales que se usaron en la construcción del templo estaban hechos a medida. Solamente era para armar las piedras y todos los materiales, todo estaba hecho exacto. Por lo tanto no se escuchaba sonido de golpes, no. Todo estaba hecho a exactitud. Cada pieza, cada detalle, todo era exacto, todo encajaba. Si usted ha ido a Machu Picchu o a Sacsayhuamán, en Lima, Perú, en Cusco, en Perú, usted ve cómo hay piedras enormes que encajan con las que están a su alrededor con una precisión extraordinaria. Y eso no es casualidad. Todo eso respeta a un diseño muy minucioso y todo encaja preciso. Esta pieza exacto acá, esta otra y todo exacto, todo preciso, todo bien hecho, todo bien medido, todo bien calculado, todo bien organizado,
todo bien administrado. Gloria a Dios. Nada improvisado, nada a la loca, todo bien pensado. Y eso se usó en la construcción. Pero de la misma manera, nosotros también tenemos que aprender a planificar, hermano. A veces no tenemos la costumbre de planificar. No tenemos la costumbre de planear, de hacer una agenda, de hacer un cronograma, sino que vivimos el momento. Y eso no es saludable, hermano. Uno tiene que aprender a proyectarse al futuro. Hay que pensar en el futuro. Hay que pensar en lo que vamos a hacer. Estos siervos de Dios pensaban en el futuro. Ellos sabían en dónde iban a construir, dónde iban a colocar esta. Ellos sabían, esta pieza es para este lugar, esta pieza es para allá, esta pieza es para allá, y todo estaba sistemáticamente organizado. Y a veces nosotros sufrimos, hermano, porque no nos organizamos, porque no pensamos en el futuro. No hay una buena administración del dinero. Solo miramos lo que está ahí al momento y no miramos más allá. Y triste cuando el papá es así. No piensa en la familia. Todo padre debe de preocuparse en darle mejor seguridad de vida a sus hijos y a su esposa. Hay muchas esposas que sufren y lloran y me dicen, pastor, mi esposo vive el momento. Mi esposo no piensa en el futuro. No le importa. No es un esposo que se ponga a pensar, hay que hacer esto otro, para forjar un mejor futuro de la familia. No piensa en darle estudio a mis hijos. No piensa en tener una casa propia. Solo piensa en el momento. Piensa como que nunca va a envejecer. Y yo me pongo a pensar, ¿y qué sucederá si mi esposo se accidenta? ¿Y qué pasa cuando mi esposo se haga viejo? ¿De qué vamos a vivir? ¿Qué vamos a hacer? Mi esposo es conformista. Solo piensa en el hoy, en cosas pequeñas. Y eso me produce mucha inseguridad. Mucha inseguridad. Y cuando yo le digo, se enfurece, me grita, se molesta, hasta me dice, ándate. Y si tú tienes una esposa que le gusta planear, que le gusta organizarse, dale gracias a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Qué triste es que nuestra hija se case con un hombre que no piensa en progresar. Y no solamente que piensa en progresar, sino qué está haciendo para progresar. ¿Qué es lo que está haciendo? Y es triste cuando uno ve a la hijita con un hombre que solo piensa en el momento. Y que pasan los meses y los años y uno no ve ningún avance en esa familia. No ve un avance. Hasta ni se preocupan en darle estudio a sus hijos. Ni siquiera les importa mandarlos al colegio. Hasta dice, ya no, mejor que no estudien. Y eso no es así. Usted debe de pensar en el futuro, para que en el futuro todo esté listo, todo encaje, todas las piezas estén listas para poder edificar. Pero para que ahora ellos llevan todos los materiales para hacer el templo y cada cosa encajaba con la otra y rapidito construyeron. Pero para hacer eso rapidito tuvieron que preparar cada una de esas piezas.
Y si usted quiere avanzar, ¿qué está haciendo, hermano? Primero es la parte moral, la parte espiritual, porque hay algunos que sí piensan en el futuro, pero solo en el futuro económico, y no piensan en su futuro espiritual. ¿Te has preocupado de tus hijos? No, sí me he preocupado que mi hijo sea ingeniero, que mi hijo sea abogado, que mi hijo sea psiquiatra, que mi hijo sea odontólogo, que sea mecánico. Yo ya estoy pensando, estoy planeando. Pero te has puesto a pensar qué hacer para que tu hijo mañana no sea un drogadicto, para que tu hija mañana no salga embarazada con cualquier hombre que se le cruce en el camino. ¿Qué cosa has hecho? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Te has puesto a pensar? ¿Te has puesto a pensar? ¿Qué estás haciendo para que tu hijo no acabe mañana en el alcohol? Que tu hijo no sea un hombre que embaraza a mujer en cada esquina. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué le hablas? A ver, dime. No, la verdad, pastor, que eso no he pensado. La verdad, pastor, que eso no estoy preocupado en eso. Solo estoy preocupado en buscar plata para darle de comer, llenarle la barriga a mis hijos. Pero lo más importante no es llenarle la barriga, es enseñarle a servir a Dios, enseñarles a ser hombre de bien. Tú como madre, ¿quieres que mañana tu hijo esté en la cárcel? Sea un reo, un delincuente, un asesino. ¿Qué estás haciendo para que eso no ocurra? Porque uno puede hacer mucho para evitar al máximo las posibilidades de que los hijos tengan esa vida. Hay que preocuparse por su vida espiritual de nuestros hijos. Hay que preocuparse de sus estudios. Hay que preocuparse de su economía. Hay que preocuparse de su salud. Pero hay esposos que ni se preocupan de su esposa. La salud de su esposa no le importa. El aspecto de su esposa no le importa. Que esté bien vestida o mal vestida, no me importa ni pienso. Tú tienes que pensar. Porque los que hicieron el templo eran hijos de Dios. Y mire cómo eran pero tan organizados, que ya todo lo tenían diseñado, todo lo tenían calculado, cada pieza con cada pieza, cada parte con cada parte. Eso no habla de gente imprudente, eso habla de todo lo contrario. Muchas veces a los hijos los violan por el descuido de los padres. Hay que pensar ahora. Hay que hacer arreglos ahora. Lo primero que tienes que enseñarle a tus hijos es a servir a Dios. Y no con la lengua, sino con tu ejemplo. Los hijos, nuestros hijos, tienen que ver que nosotros, lo principal para un hijo de Dios es servir a Dios. Y el hijo dice, yo he aprendido eso. Más importante que acumular dinero, más importante que tener muchos estudios universitarios, más importante que tener casas, que tener carros, es ser un hombre recto delante de Dios. Hermano, estos hombres de Dios que hicieron las piezas que se iban a armar como un rompecabezas, ya todo, cada pieza encajando en la otra, tuvieron que primero trabajar en eso, tuvieron que sudar, tuvieron que madrugarse y hacer las cosas bien hechas, porque esto no era hacerlo más o menos. Tenía que ser exacto. Si se equivocaban, tenían que volverlo a hacer. Si se les rompía, tenían que volverlo a hacer. Porque a la hora que iban a juntar las piezas, no podía haber falla.
Y aquí habla que no hubo falla. No hubo necesidad de, padre, hay que arreglar acá no encaja. No. Todo era exacto. Pero para hacer las cosas así, tan perfectas, quiere decir que uno se ha estado esmerando, intentándolo. Y si me equivoqué, hacerlo de nuevo. A ver, ¿qué es lo que has hecho? No, acá hay falla. Hazlo de nuevo. Haz de nuevo. No, todavía hay falla. Mejor todavía. ¿No entiendes que tiene que ser exacto? Preciso. Y un hijo de Dios, Dios lo forma para hacer las cosas de la mejor manera. Dios no quiere que usted sea un mecánico a medias, un ingeniero mediocre, un odontólogo mediocre, un cardiólogo mediocre, un profesor mediocre. No, usted tiene que ser de los mejores. Tiene que hacer las cosas de la mejor manera. Adorado sea Dios. Hay quien le dicen, pastor, estoy preocupado. ¿Por qué? Porque Dios me exige mucho, pastor. Dios quiere que sea santo, que tenga una vida perfecta, íntegra, pura en mi conducta. Pero también Dios quiere que sea culto, que sea sabio, que aprenda. Y además Dios quiere que cuide mi cuerpo, o sea, todo. Me exigen todo. ¿Eso es así, pastor? Por supuesto que sí. Porque Dios quiere hacer de ti una joya. Dios quiere hacer de ti una obra de arte. Mire, en esa época la morada de Dios era un templo de piedra, un templo de madera, un templo con metales. Y todo tenía que ser preciso. Ahora el templo somos nosotros. Y si Dios era exigente con un templo de piedra y de madera, ¿cuánto más con nosotros? Dios no nos quiere más o menos. Pastor, yo soy medio cristiano, medio mundano. A veces hablo verdad, a veces mentiras. A veces soy humilde, a veces orgulloso. Soy un poquito derecho, soy un poquito torcido. Tiene que ser íntegro. Tiene que ser derecho. Dios quiere que tú le des lo mejor de lo mejor. Y qué bueno que Dios sea así. Dios es exigente. El buen maestro, constructor, le exige a sus trabajadores. Y le dice al carpintero, ven para acá. Eso tienes que perfeccionarlo. No, pero está bien. Te he dicho que eso no. Hay que hacerlo más preciso. Y le dice al otro que está trabajando con los fierros, mira, aquí tienes que arreglar así y así. Tu medida tiene que ser más exacta. No, pero también, no, así tiene que hacerlo. Entonces, el buen maestro es exigente. Pero ¿cuál es el resultado? Que cuando entrega la obra, es una obra impresionante. Y esos trabajadores que quizás decían, ay, este maestro, este es muy exigente, luego te van a agradecer. Porque aprendieron de ti a hacer algo, a hacer un trabajo excelente. Porque para Dios hay que darle lo excelente. Mira, hermano, y lo vuelvo a repetir, vamos a leerlo. Versículo 7. ¿Lo tenemos? Cuando se edificó la casa, el templo, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas. Es decir, que le daban la forma y el tamaño preciso. De tal manera que cuando la edificaban, ponían las piedras una sobre otra. Ni martillos, ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro, porque todo estaba hecho preciso, exacto. Y en esa época no había corriente eléctrica como ahora. No había
instrumentos eléctricos. No había esas herramientas precisas que hay ahora, no. Eran herramientas más rústicas. Y aquí el que tenía que pulirse era el trabajador. Con esos instrumentos sencillos, pero tenía que ser todo exacto, exacto, exacto. Así se hace el templo para Dios. Y Dios quiere que tú seas un templo, que cada área de tu vida sea exactamente como Él la quiere. Porque el Señor Jesucristo te mira y te dice, a ver, de pies a cabeza te observas. Y te dice, tienes un defecto. ¿Cuál, Señor, si ya me he forzado? Hablas mucho. A ver tú, a ver, te voy a revisar, te voy a medir, a ver tú. Tu problema es que das lugar a pensamientos que no son puros. Tienes que purificar más tu mente. A ver tú, ¿sabes cuál es tu problema? Que cuando se te corrige te molestas. A ver tú. El Señor te mira y dice, muchas áreas de tu vida están muy bien, pero veo que tienes una parte que no anda bien. ¿Cuál, Señor? Te enamoras muy rápido. A ver tú eres una mujer que no está en inmoralidades, pero te gusta mucho la plata. Ven acá tú sí eres muy esforzado, eres muy puntual, muy responsable, pero veo un área torcida en ti. Tienes orgullo. Y tú que estás allá, tu problemita es que te falta mansedumbre. Eres media leoncita. Ay, Señor, pero nadie es perfecto. No. El templo, cada pieza tiene que encajar exacto. Exacto. Dios es así. Y cada uno es una pieza. Y cada uno con el otro tiene que encajar. Pero a veces no encajan, sino pelean. Porque hay algo en nosotros o en la otra persona que falta pulirse. Uno dice, esta piedra con esta piedra, no encajan bien. ¿Cuál es el problema? El problema es que acá hay que pulir. Hace la pulidora. Ay, Señor, porque esta prueba duele. Te estoy sacando lo que no deja encajar. Y ahora de nuevo el Señor junta. Ahora sí, dice, encajó bien. Y ahora hay unidad. Y a veces el esposo con la esposa tienen ciertas cosas que no le permiten encajar. Papá Dios dice, tranquilo, ven acá, yo te voy a pulir. Y Jehová usa el martillo, ¡pam! O el cincel, pero te va a hacer encajar. Y luego, ese esposo y esa esposa que estaban como perro y gato, ahora están enamorados, ahora se abrazan, ahora son un mar de miel, porque fueron al psicólogo Jesucristo, al gran consejero matrimonial Jesucristo. Porque a algunos lo que le falta para que todo marche bien es un buen martillazo. ¿Cuánto adoramos a Dios? Hasta aquí la palabra de Dios. Pónganse de pie. Gloria a Dios. Levanta tu manito y dile, Señor, aquí estoy para que me moldees.
Aquí estoy yo para que me dé la forma que tú quieres que yo tenga. A ver, las hermanas que están arriba, que cantan, los músicos arriba, hay una alabanza que dice: un día orando le dije a mi Señor, tú el alfarero y yo el barro soy. Vamos a cantar esa alabanza. Dile al Señor, aquí está mi vida. Tú que estás aquí, tú que estás allá en tu casa, tú tienes que ser un templo para Dios. Pero para ser un templo para Dios hay que poner las bases y hay que dejarse moldear para encajar bien.
Padre nuestro que está en los cielos, te ruego por todas esas parejas que viven en conflicto, en asperezas, de esas familias que no tienen buenos cimientos, y es la raíz de todos sus problemas, y todos aquellos que se han caído, Señor, han caído en graves errores, en grandes pecados, en graves faltas, y eso los tiene sufriendo y padeciendo. Señor, haz de cada persona un templo santo, haz de cada matrimonio un templo para ti, haz de cada familia un templo que te sirva. Habita en medio nuestro, habita en medio de nuestros corazones. Al entender que si quiere que Dios habite, primero tienes que volverte un templo para Él. Primero templos y luego morada de Dios. Y Dios morará en ti, Dios entrará en ti, Dios reinará y vivirá en ti. Dile: Señor, límpiame y haz de mí un templo, haz de mí una morada tuya, mi matrimonio, que tú estés ahí en medio, Señor, y mis hijos y mi familia, que tú estés ahí, Señor, que mi casa, que no sea un lugar perturbador, un lugar desolado, un lugar triste, un lugar de pleito, un lugar de bendición, Señor. Obra, Padre, obra, Dios mío. Amén y amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y nos vemos mañana con otro mensaje de la santa y poderosa palabra de Dios. Comparte este mensaje, dele like a la palabra de Dios y colabore y ore por esta obra del Señor. Amén y amén.